participen y ustedes también, ¿vale? Bien, como sabemos, hermano, estamos en busca de un local, ¿no? Para la congregación. El Señor nos ha motivado a movernos y gloria a Dios por eso lo estamos haciendo. Y eso es porque tanto el salón de culto como los salones de clase de los niños se nos está quedando pequeño por la razón de que estamos creciendo, ¿no? Y gloria a Dios, el Señor nos está motivando a eso. La columna de nube y la columna de fuego ha empezado a moverse para que nosotros nos pongamos en marcha. Y gloria a Dios, sé que muchos de los que están aquí, de los hermanos, están colaborando, buscando locales, buscando terrenos, y están ayudando a la familia pastoral en eso. Y muchísimas gracias, la verdad. Que sepan que se han ido a ver cada uno de esos terrenos, cada uno de esos locales, se han ido a ver. Los pastores van a todos los que les enseñan porque no sabemos a dónde Dios nos va a llevar. Él es el que decide, ¿no? Entonces se visita cada uno para ver a dónde que Dios dice. Él abre y cierra puertas. Cuando esa columna se pare, aquí empezamos a edificar y a montar el campamento, ¿no? Amén, amén. Hoy estaremos hablando con el título de El crecimiento de la iglesia lo da Dios. El crecimiento de la iglesia lo da Dios y estaremos apoyándonos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hay un versículo ahí que nos vamos a apoyar en él, que es el verso 47. Si se fijan, lo que tiene en su Biblia, tiene un subtítulo ahí en Hechos 42, en Hechos 2, que dice la vida de los primeros cristianos. Vamos a leer desde el verso 44, allí en multimedia. Nos apoyaremos en el 47, como tiene José ahí, pero vamos a leer el 44, ¿sí? ¿Me acompañan? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Aquí está el verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Quiero que lean conmigo esta última parte. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Amén. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo, ¿sí? Gracias, Padre amado. Gracias, Padre de gloria, por este tiempo. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permite a cada uno de nosotros, Señor, venir aquí a tu casa, Señor, a alabarte, a glorificar tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque sé, Señor, que es una palabra viva, que cada día, Señor, trae una revelación al corazón de cada uno de nosotros. Por eso hoy, Señor, con toda sencillez y humildad, Señor, presentamos nuestros corazones, Señor, para que seas tú el que hable en él, Señor. Disponemos nuestra mente, Señor, nuestro cuerpo, nuestro ser, Señor, para escucharte, Señor. Sé tú, Padre, el que hable. Yo hoy, Señor, solamente soy ese instrumento, Señor. Sé tú obrando a través de mí, Señor, y sé tú hablando en el corazón de los hermanos, Señor, así como has hablado en mi corazón, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Toma tú todo el control y todo el dominio de este tiempo. Amén. Amén, amén. Hermano, yo quiero que la mañana de hoy recordemos algunos conceptos que yo sé que se han venido hablando en múltiples ocasiones aquí en la iglesia.
en esta congregación. Yo quiero que recordemos ese concepto de lo que es iglesia, de lo que es la iglesia. Y vamos a tratar de buscar ese concepto lo más bíblicamente posible. ¿De acuerdo? Muchas veces a nosotros se nos hace difícil encontrar una iglesia donde congregarnos. Muchas veces porque tenemos en nuestra mente un concepto erróneo de lo que es la iglesia. Muchas veces formamos expectativas y conceptos que no son totalmente bíblicos. Y eso es porque esos conceptos brotan desde nuestra opinión, desde nuestra propia opinión, brota desde nuestro propio interés, desde nuestros propios deseos. Hace algunos jueves, ¿dónde está Leslie? Leslie decía que son conceptos de iglesia que brotan desde nuestra ignorancia. Hoy yo estoy siendo un poquito paño tibio aquí, pero fíjense eso. Conceptos que brotan desde nuestra ignorancia de lo que es iglesia. Y eso es, hermano, porque muchas veces buscamos una iglesia con la actitud de un consumidor y no con la actitud de un corazón quebrantado que necesita el cuerpo de Cristo. Buscamos una iglesia con la actitud de un consumidor y no con la actitud de un adorador. Entonces, yo quiero que hoy tratemos de formar entre todos un concepto lo más bíblicamente posible de lo que es iglesia. Bien, entonces, a ver, alguien que me diga así lo que piensa que puede ser, que ¿qué es la iglesia? No es un examen, así que pueden... ¿Qué es la iglesia? Sí. Excelente. Vamos, un aplauso, ¿eh? Me has dicho, hermana, la predicación entera. Entonces vamos a tratar de buscar todo eso que ella acaba de decir, lo escucharon bien, ¿no? En la Biblia. Y vamos a formar ese concepto total. ¿De acuerdo? Entonces decíamos, así en resumen, es decir, hermana, entonces que la iglesia no son estas cuatro paredes, ¿no? No es un edificio, es un conjunto de creyentes en Jesucristo, ¿no? Apartados por Dios para vivir en comunión, en familia, como usted dijo, ¿no? ¿Para qué? Para adorarle y para cumplir un propósito. Entonces vamos a definir esto. El primer concepto que yo puedo traer, que vamos a traer aquí, mire, quiero que sepan que en la Biblia aparecen un montón de conceptos de lo que es iglesia. La Biblia no utiliza un solo concepto, no utiliza una sola imagen para definir lo que es la iglesia, utiliza varias imágenes, analogías, conceptos, por lo cual que sepan que quizá hoy no lo vayamos a tocar todo. Para que no me digan, Ramón, que no dijiste que la iglesia es esto. Mira, sí, también lo es, pero que no me va a dar tiempo a decirlo en la mañana de hoy. ¿De acuerdo? Chicos, creo que hace mucho calor aquí. Sí, ¿a que sí, no? Si lo pueden bajar un poquito. Bien. Primer concepto que vamos a definir hoy, como dice la hermana, la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Juan 1, versos 12 y 13. Juan 1, versos 12 y 13. Aunque podemos, multimedia, leer desde el 9, perdóname, desde el 9. Juan 1, desde el 9 en adelante, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hermano, nosotros
lo que hemos creído en Jesús, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso que ustedes ven que nos llamamos hermanos. Hermano Alberto, hermana Yadisel, hermano Juan, porque formamos parte de esa familia. Somos hechos hijos de Dios. Es el amor de Dios, hermano, el que toma la iniciativa para hacernos hijos de Él. En 1 de Juan 3:1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios significa que hemos nacido en la familia de Dios. Y formar parte de una familia de Dios quiere decir que hemos tenido un nuevo nacimiento, como definía la hermana. Que hemos tenido un nuevo nacimiento. Un nacimiento que no es por ese contacto físico, ¿no? Sino que ha venido de Dios. Dice el verso, que no ha sido engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un crecimiento espiritual, un nacimiento espiritual, hermano, por una obra que ha hecho el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros formamos parte de la familia de Dios porque hemos creído en Jesucristo por medio de la fe. Dice en 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que nosotros somos parte de la familia de Dios, que amamos al Padre que nos engendró y nos amamos mutuamente porque también amamos a todo aquel que el Padre ha engendrado. Amén. Entonces, primer concepto de lo que es iglesia, somos familia de Dios. Amén. Siguiente concepto, somos labranza de Dios. La iglesia es labranza de Dios. Y tomo para seguir en la misma temática de lo que se ha venido hablando en estos últimos días. El pastor dio una serie donde hablaba, ¿se acuerdan? De la vid verdadera. Separado de mí nada podemos hacer. Donde decía, Jesús es la vid, el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las ramas. Bien, pues en 1 Corintios 3, a partir del verso 5, encontramos este término de que la iglesia es labranza de Dios. Dice así, verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Pues servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Miren, Pablo utiliza esta analogía como de un jardín o de un huerto, ¿no? Un jardín que está vivo porque alguien sembró esa semilla, está vivo porque alguien regó, pero dice Pablo, pero el crecimiento de ese jardín lo ha dado Dios. Yo planté, sí, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento genuino de la iglesia, el crecimiento verdadero de la iglesia es dada por Dios. Entonces, ese término de labranza evoca una imagen de tierra trabajada. Bien, entonces, nosotros somos esa familia de Dios. Nosotros somos ese conjunto de hermanos que viven en comunión, que han creído en Cristo, que están siendo trabajados por Dios para crecer. Bien, ¿me siguen? Para crecer. Y es así, hermano, ¿por qué? Porque el crecimiento genuino verdaderamente lo da Dios. Él es el que derrama su misericordia cada mañana. Él es aquel que hace que la lluvia caiga sobre el justo y sobre el injusto. Hace que el sol salga sobre el malo y sobre el bueno. El crecimiento verdadero de la iglesia lo da Dios, no lo da el hombre. Entonces,
Recuerden el versículo que empezamos, que decía que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Vale? Sigamos enfocándonos de ahí. ¿Por qué? Porque Dios es el que elige el que va a formar parte de su familia. No se trata de una manipulación humana, no se trata de un marketing que podamos hacer para que la iglesia crezca, no se trata de una estrategia humana, no se trata de una presión social, de una presión emocional, se trata de un convencimiento que trae el Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros. Dice en Juan 6:44 que nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es decir, es el Padre el que elige quién va a formar parte de su familia. Por eso ese crecimiento lo da el Padre, lo da Dios. El crecimiento, hermano, el verdadero crecimiento que cabe recalcar, no solamente se trata de un número de personas, sino también de un crecimiento a nivel espiritual, ¿vale? Un crecimiento a nivel espiritual, una madurez que nos lleva a nosotros a tener una vida transformada, una vida que refleje realmente un cambio, que refleje verdaderamente el carácter, como decíamos hace unos domingos atrás, que refleje el carácter de lo que nosotros decimos ser. Esa doctrina que sea apoyada por nuestro carácter y poder nosotros cumplir la misión que Dios nos ha mandado a hacer. El crecimiento verdadero de la iglesia depende de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es cristocéntrica. La iglesia es cristocéntrica, no es humanocéntrica, no es naúncéntrica, no es judicéntrica, para que ustedes entiendan, no es lídercéntrica, no tiene que ver nada con nosotros. Nada que ver con nosotros. Y eso es importante, hermano, que lo sepamos. ¿Sabe por qué? Para que verdaderamente tengamos los ojos puestos en quien tenemos que tener los ojos. No los ojos puestos en los hombres, sino puestos en las cosas de arriba, puestos en Dios, puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es algo que tenemos que tener nosotros claro como iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, está compuesta por personas imperfectas. La iglesia no está compuesta por personas perfectas, personas que no necesitan cambiar, personas que verdaderamente no tengan ni un rayoncito. La iglesia está creada por personas imperfectas. Personas, ¿quiénes nos visitan hoy por primera vez? Vale. Hermanos, miren, yo quisiera decirles que acaban de llegar a la iglesia perfecta, pero le estoy mintiendo. Lo que sí yo le puedo asegurar que ustedes acaban de llegar a una iglesia que hay un conjunto de hermanos que han reconocido que necesitan un Salvador. Un grupo de hermanos que han reconocido que han fallado. Un grupo de hermanos que han reconocido que han errado el blanco. Un grupo de hermanos que han reconocido que necesitan restauración en su vida. Eso sí yo le puedo asegurar. Pero una iglesia perfecta no se lo aseguro. Amén. Y es porque eso no lo hay, hermano. Este es un lugar donde verdaderamente nosotros podemos ver y compartir nuestras dificultades, nuestros procesos, nuestras debilidades y ser consolados mutuamente y ser edificados mutuamente. Eso sí yo le puedo asegurar que van a encontrar en esta congregación. Pero si fijamos su mirada en nosotros los hombres, probablemente te vayamos a fallar. Probablemente. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Y quizás tú salgas por ahí frustrado, quizás tú salgas por ahí dolido, porque piensas que la iglesia te ha fallado. Pero que tu concepto de iglesia quizás esté brotando desde un concepto erróneo. Pero si tú brotas de que nosotros somos un conjunto de siervos, que estamos aquí para servir a aquellos corazones que necesitan ser restaurados, pero también que tú sepas que el que te está atendiendo a ti tiene área en su corazón que también necesita ser restaurada. Entonces, hermano, tenemos que salir de aquí con un concepto claro de lo que es la iglesia, porque nosotros vamos a crecer, porque Dios no se va a quedar aquí. Entonces tenemos que salir de aquí arraigados
en la palabra de Dios, con conocimientos y conceptos lo más bíblicamente posible, hermano. Amén. Pero que Ramón, mira, a mí me gusta cuando el pastor dice, abrácense, dense un abrazo ahí. Sí, eso es bueno. Sí, eso también forma parte de la iglesia. Pero el crecimiento no depende de que yo te abrace, de que yo te mande un mensajito, de que yo... No, porque entonces dependería de mí. Y el día que yo no te abrace, el día que yo no te mando un mensajito, el día que el pastor no se pare ahí afuera a saludar a las personas cuando salgas, entonces ¿qué va a pasar? Que sí, que bueno, que eso es perfecto, es parte totalmente de lo que es una comunidad en Cristo, lo que es parte de una familia, sí, pero eso no es lo que hace que una iglesia crezca. Bien, siguiente concepto de lo que es iglesia. La iglesia es el templo de Dios. Primera de Corintios 3, 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren, todos sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero aquí Pablo está haciendo referencia a el templo en conjunto de todo. Dice, ¿no ves? Dice que el Espíritu Santo mora en vosotros. Él habla en plural aquí. Él habla en plural. ¿Vale? Entonces, se refiere a un grupo de creyentes, un grupo de hermanos en el cual mora la presencia de Dios y eso en conjunto forman el templo de Dios. Es decir, que esto aquí no es la iglesia, ¿vale? Estas vienen siendo las instalaciones donde se reúne la iglesia de Dios. Es decir, la iglesia no es ladrillo, la iglesia no es pladur, la iglesia no son estas maderas. La iglesia eso es un conjunto de hermanos, un conjunto de corazones creyentes en el cual habita la presencia de Dios. Entonces, ese grupo de hermanos y de creyentes se reúne en estas instalaciones. ¿De acuerdo? Pero la iglesia somos nosotros. Somos nosotros. Ahí, en el corazón de cada uno de nosotros, es que habita la presencia de Dios. Bien. Esto es importante que lo sepamos porque mira lo que dice en el verso 17. Hey. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí no se está viniendo a hablar de rayar la pared, de cortar el grifo del agua, de cortar la luz. No, aquí nos está hablando de cualquier persona que de manera intencional trate de herir la iglesia, trate de dividir la iglesia, trate de contaminar la salud de la iglesia, Dios lo va a destruir. Muchas personas dicen, no, que eso, destruir viene de otro, se refiere a que te vas a secar, que te vas a cansar de querer atacar la iglesia. Pues me da igual. Si te va a secar y te vas a cansar, ¿qué va a terminar siendo? Destruido, cansado, agotado, no vas a poder. Bien, muchas personas también dicen, hey, no estés fumando, que tú eres templo del Espíritu Santo, Dios te va a destruir. No, es verdad, tú eres templo del Espíritu Santo, sabes que no puedes fumar, un ejemplo, para que no dañe tus pulmones. Pero aquí, este texto se trata del que destruye a la iglesia en su conjunto, ¿vale? Que destruye a la comunidad de Dios, a la familia de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo contaminar la salud de la iglesia? ¿Cómo yo puedo contaminar la salud de la iglesia? Pues tratando de atacar su unidad, tratando de atacar su doctrina, tratando de atacar su armonía, tratando de atacar su pureza espiritual. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Bien. Su unidad, sembrando chisme en la iglesia, sembrando contienda, favoritismo dentro de la congregación. Primera de Corintios 1, José. Primera de Corintios 1, 10. Mire lo que pasaba ahí en Corintios. Mire lo que dice Pablo. Os ruego
pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿el qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermano mío, por los de Cloé, la familia que le envió la carta a Pablo, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Hermanos, recordemos que todos somos un cuerpo. Todos formamos. ¿Se acuerdan la predicación Mentalidad de Cuerpo? ¿Lo recuerdan? Bien. Todos somos un cuerpo, hermano. Y cualquier cosa que tú hagas, que cualquiera de nosotros hagamos en contra del cuerpo, va a debilitar el cuerpo. ¿Pero qué leímos anteriormente? ¿Qué iba a pasar? Que el Señor lo va a destruir. Bien. Contra la pureza espiritual. Un ejemplo, tolerar acciones pecaminosas en la iglesia. Aquí mismo en Corintios, ¿qué pasaba? Pablo se levantó y dijo, pero vamos a ver, y no hay nadie que juzgue este pecado. Había ahí como un incesto donde se estaba acostando el hijo con la madrastra y tal. No podemos tolerar actos pecaminosos en la iglesia porque eso daña la pureza espiritual de la iglesia. Recuerden que la iglesia es llamada a ser santa, a ser apartada para Dios. Bien, la armonía, insistir siempre en llevarnos bien con todo el mundo, sobre todo con los hermanos en la fe. Y que actúe contra el propósito de la iglesia, que lo vamos a leer un poquito más hacia adelante y vamos a argumentar un poquito más. Entonces, hermano, es muy importante que sepamos eso. ¿Por qué? Porque así nosotros cuidamos bien lo que hacemos y lo que escuchamos. Es importante tú saber todo esto porque nos ayuda a nosotros a saber cómo vamos a actuar ante cosas que podemos escuchar. Yo siempre digo que la palabra se toma de quien la dice. Hay un refrán que lo dice así, yo lo cojo para mí. La palabra se toma de quien la dice. No es lo mismo algo que diga a nivel pastoral, algo que se diga a nivel del liderazgo. No es lo mismo algo que se diga a nivel de los miembros de la congregación a algo que lo diga un visitante. No es lo mismo. Recuerden por ahí que hay lobos rapaces por ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Y ser maduro, hermano. Ser maduro no es más que poner todo tu sentido y todo tu conocimiento en saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y saber y estar preparado para actuar, así siendo hacedor de la palabra y no quedarte solamente como siendo oidor. Así que preparémonos, hermanos, para saber cómo vamos a actuar al momento de tú escuchar algo, para poder discernir eso que te están diciendo, si es bueno o si es malo, y actuar como escuderos los unos a los otros. Eso es importante, hermano, que actuemos de escuderos los unos a los otros y defender la verdad cuando haya que defender la verdad. ¿Bien? Siguiente concepto. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Fíjense. Primera de Timoteo 3, verso 14. Dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire, una columna es una edificación, ¿no? Una arquitectura de forma vertical que sirve para sostener. Y un baluarte es una estructura, pero militar, que sirve para defender. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es columna y baluarte de la verdad. Es el que sostiene y defiende la verdad. Sostiene y defiende la fe
y sus enseñanzas, hermano. Entonces, nuestra misión aquí no es ser la iglesia más popular de Plasencia. Nuestra misión no es ser la iglesia más grande de Plasencia, o tener el local más grande y más bonito de Plasencia, o tener las mejores sillas de Plasencia. Nuestra misión no es tener el mejor sistema de sonido de Plasencia, no. Nuestra misión es ser columna y baluarte de la verdad. Sostener y defender la fe y sus enseñanzas. Esa es nuestra misión, hermano. Y cuando tú no cumples con eso, la iglesia se debilita. ¿Cómo yo puedo debilitar? Pues no cumpliendo con lo que tengo que hacer. El Señor dice, ustedes son sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de la bienaventuranza, que hablamos y explicamos lo que era la sal, que estaba en Mateo 5, Mateo 5:13? ¿Lo recuerdan? Que yo decía que la sal y la luz actuaban en virtud de lo que son. De lo que hacen, no de lo que son, perdón. En virtud de lo que hacen, no de lo que son. Es decir, que si la luz deja de alumbrar, pues entonces no sirve para nada. ¿La sal para qué servía la sal? Para resaltar los sabores, para conservar los alimentos. ¿Se acuerdan que dimos el ejemplo del jamón y de los lomos? Que tú le pones la sal y retrasa la putrefacción, ¿no?, de los alimentos. Bueno, si nosotros no hacemos eso, pues no estamos sirviendo para nada, hermano. Nosotros tenemos que ser luz en medio de esta sociedad oscura, en medio de este mundo lleno de pecado. Nosotros tenemos que ayudar a alumbrar el camino al no creyente, a decirle, mira por qué camino tú vas, alumbrar el camino a él y decirle, mira el otro camino, que es el verdadero camino, la verdad y la vida, que es el que te lleva a Cristo. Nosotros estamos llamados a resaltar las cosas buenas de este mundo, a resaltar las obras de Dios, como la sal, ¿no? A resaltar esos sabores. Nosotros estamos llamados a retrasar la contaminación de este mundo por causa del pecado. Nosotros estamos llamados a hacer esa nueva humanidad, que nosotros reflejemos cuál era el primer plan de Dios al crear la humanidad. Que cuando la gente nos vea a nosotros dice, uy, aquí hay algo diferente. No porque tú tengas una propia luz, sino porque la luz de Cristo resplandece en ti. Nosotros estamos llamados a eso. Y si no cumplimos, hermano, con lo que nos toca, pues, ¿qué va a pasar? Se debilitará la iglesia. Así que tenemos que cumplir con nuestro testimonio. Podemos hacer eso con nuestro estilo de vida. Nosotros podemos reflejar, ¿no?, ser esa columna y ese baluarte de la verdad. Siguiente concepto. Nosotros somos asamblea de Dios. Somos asamblea de Dios. Familia, ¿sí? Labranza, templo, asamblea de Dios. Bien, ¿se me queda alguno? Columna y baluarte. Bien, miren, cuando la mayoría de nosotros escuchamos iglesia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Un conjunto de cristianos que se reúne, un grupo de personas espirituales y creyentes. Pero en el primer siglo, el término de iglesia no tenía una connotación religiosa. Iglesia se deriva del griego eklesia, con doble K, que significa asamblea o llamados fuera. Y no tenía, vuelvo y digo, una connotación religiosa, sino que se refería a un grupo de hermanos que se reunía, o un grupo de personas que se reunía con un propósito. Se reunía con un propósito. ¿Y dónde podemos encontrar nosotros este término de asamblea? En Hechos 19, a partir del verso 39. Miren, lo pongo en contexto para leerlo rapidito. ¿Qué era lo que pasaba? Pablo llega a Éfeso y se arma un lío ahí. Pablo, donde quiera que llega, la lía. Se armó un alboroto, dice, un disturbio, y dice, y no pequeño, es decir, la Biblia especifica que fue algo grande.
¿Por qué? Porque Pablo llegó diciendo, miren, esos templos que ustedes están formando de la princesa Diana, eso, de hecho, hermano de hombre, eso no son dioses. Nada de eso son dioses. Y los comerciantes de allí dijeron, uy, está bajando mi venta y está afectando mi economía. Entonces la liaron, se fueron al teatro y armaron un lío ahí, querían matar a Pablo y a lincharlo. Y se levanta el escribano de allí, y en el verso 39 le dice a la multitud, miren, si demandáis alguna otra cosa, dice, en legítima asamblea se puede decidir. Esta legítima asamblea aquí es eclesia, ¿vale? Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, por ese revolú que se armó. No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea, despidió a la eclesia, ¿vale? Entonces, asamblea o eclesia era simplemente un grupo de personas que se reunían con un propósito. En ese momento el propósito era querer afectar a Pablo, ¿vale? Entonces nosotros conociendo ahora el concepto, podríamos hacernos la pregunta, ¿cuál es el propósito de nosotros? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Yadisel lo decía esta mañana mientras cantaba. El propósito de la iglesia, uno de ellos es adorar a Dios. Adorar a Dios. Nosotros nos reunimos, hermanos, en estas instalaciones a adorar el nombre de Dios. Efesios 1, verso 4 en adelante, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En lenguaje dominicano, porque le dio la gana a Él. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito por el cual Dios hizo la iglesia, el propósito por el cual la iglesia existe, es para alabanza de la gloria de su gracia. Y hermanos, así es. Desde que nosotros nos reunimos, estamos adorando a Dios. Mire, desde que me llega ese mensajito los jueves, de que nos toca servir, ya estamos alabando y adorando a Dios. Desde que tú entras por esa puerta, que empiezas a relacionarte con los hermanos aquí, estás adorando a Dios. Desde que tú sirves en la congregación, en cualquier área, estás adorando a Dios. Desde que venimos, utilizamos nuestra boca para cantar, nuestras manos y aplaudiendo y levantando los brazos, estamos adorando a Dios. Con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, estamos adorando a Dios. Con nuestra mente, cuando nosotros venimos aquí a disponer toda nuestra mente para escuchar la palabra de Dios, estamos adorando a Dios. Cuando actuamos en base a la palabra con nuestra voluntad, estamos adorando a Dios. En la Santa Cena estamos adorando a Dios. Cuando convivimos en comunidad y en amor, estamos adorando a Dios. La iglesia fue hecha para adorar y alabar el nombre de Dios. Segundo propósito, para edificarnos mutuamente. Y ahí entra también el servicio al prójimo, la ayuda al prójimo. Efesios 4, verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del misterio. Y sigue, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También lo podemos ver un poquito más claro en Hebreos 10, 23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos en el amor
y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿no?, mutuamente, y tanto más cuando aquel día se acerca. Entonces nos reunimos, hermanos, con la mentalidad de considerarnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros, de consolarnos unos a otros, en el amor y en la fe, en un amor mutuo. Bien, de servir al prójimo, dice en Gálatas 6, 9, 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente, ¿a quién lo dice ahí atrás? A las familias de la fe. Entonces, hermanos, nosotros nos reunimos para ayudar, para alabar a Dios, ¿no? Y para edificarnos mutuamente. Bien, ¿para qué? Para cumplir un propósito, cumplir la misión. Y es esa misión proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio a las demás personas. Llegar a predicarle la palabra al que está perdido, al que está afuera. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para que vayamos finalizando ya. No sé si los profesores le pueden decir que vengan para que hagamos la cena del Señor y compartamos y finalicemos como una familia, celebrando y compartiendo juntos en la cena del Señor. Vuelvo y le digo, que nosotros no nos reunimos solamente para cubrir nuestras necesidades. La iglesia no se reúne para cubrir tus necesidades, que no se trata solamente de ti. Nos reunimos para considerar también las necesidades del otro. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro. A veces el egoísmo nos llega tanto a que soy yo, y no veo a mi alrededor. Nosotros nos reunimos para adorar a Dios, para edificarnos los unos con los otros, para alcanzar al perdido. Y miren, hay unos versículos que voy a leer para que vean cómo se ha resumido todo en estos 3 versículos, Juan. Primera de Corintios 1. Dice, Primera de Corintios 1, los primeros 3 versículos. ¿Lo tenemos, José? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano, ¿por qué? Dijimos, porque formamos parte de la familia, ¿no? El hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios. No la iglesia de Ramón, no la iglesia de Naúm, no la iglesia de Judy, la iglesia de Dios. Que está en Corintio, dice. Cambia en Corintio ahí, ponga Plasencia. La iglesia de Dios que está en Plasencia, ¿no? Sigue diciendo, a los santificados en Cristo Jesús. Es Jesús que hace que la iglesia sea iglesia. Es Jesús el que santifica a la iglesia. Siempre y cuando esté incrustado en la vida verdadera. ¿Se acuerdan? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús. Aquí hay un llamado a llevarnos bien con todo el mundo. No solamente con la iglesia local, sino con todo el creyente que está aquí en Plasencia, el que está en Valencia, el que está en Navalmoral, la iglesia que está en Salamanca, la iglesia que está en Cáceres, en Badajoz, en República Dominicana, la iglesia que está en Venezuela, la que está en El Salvador,
en Perú, en Bolivia, en Colombia, síganme diciendo ahí alguna nacionalidad que se me... Honduras, Nicaragua, Venezuela, sí, Chile, en todos los lugares, dice el versículo, en cualquier lugar que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en resumen, hermano, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En resumen, somos ese conjunto, ¿no? Esa comunidad viva de los seguidores de Cristo, unido por medio de la fe en Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, porque somos nacidos nuevos a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y enviado al mundo a reflejar ¿el qué? El amor y la verdad de Dios. Entonces, hermano, qué mejor manera de terminar esta exhortación, este recordatorio, esta enseñanza de hoy, que como una familia compartamos la cena del Señor. Los hermanos que nos acompañan, miren lo que dice en 1 Corintios 10. La copa, 1 Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partiremos, ¿pueden pasar? Sí. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermano, la Santa Cena no es un rito. No es un rito que hacemos todos los domingos. Es una declaración de unidad. Una declaración de unidad. Ese recordatorio de que fuimos comprados con la misma sangre. Fuimos comprados con la misma sangre. Salvados por el mismo Salvador. Llamados a vivir como una sola familia. Somos llamados a vivir como una sola familia, hermano. Entonces, nosotros, al celebrar esta cena, recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Anunciamos su muerte hasta que Él venga. Y nos examinamos. Nos examinamos y miramos en nuestro interior si hay alguna actitud que a Él no le agrada, que podamos llevar al madero, que podemos llevar a sus pies. Porque en una familia, hermano, dice Pedro que nosotros somos piedras vivas, porque no somos piedras muertas, somos piedras vivas. ¿Qué quiere decir eso? Que una piedra viva se mueve y choca con otra. Y choca con otra, y otra es más grande que la otra, y una es chata y la otra tiene puya, que tú estás mal tallada y que te echaste para allá y echaste para acá. Eso pasa en una iglesia, hermano. Entonces hay roces. Aunque tú no lo quieras, va a haber roces. Y se van a chocar uno con otro porque somos piedras vivas. Pero ¿saben qué? Esos roces ayudan a nosotros a formarnos y a tallarnos y a moldearnos para cuando lleguemos allá, al lugar perfecto, mire, encajemos perfectamente. Nosotros somos la labranza de Dios. Somos tierra trabajada para crecer. Así que si hay alguien, hermano, que necesita acercarse a algún hermano antes de participar de la cena del Señor, acércate y arreglen esas diferencias. ¿Sabe por qué? Porque es un tiempo de renovar nuestro compromiso con el Señor. Este es un tiempo para eso, hermano, para examinarnos y reflexionarnos.
que reflexionemos y renovemos nuestra comunión con el Padre. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a dar las gracias por el pan, hermano, por su cuerpo. Señor y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias, Padre, por ti, porque eres bueno, Señor, por tu misericordia que nos has enviado a tu Hijo Jesús para que pagara en la cruz del Calvario nuestros pecados, Señor. Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo este pan para que sea fruto en representación de el sacrificio que hiciste, Señor. Te pedimos también, Señor, que seas tú con todos y cada uno de nosotros para que podamos acercarnos dignamente a tu mesa, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guardándonos y bendiciéndonos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Demos gracias por su sangre derramada, representada por el vino. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, tú perdona nuestros pecados. Gracias, Padre. Bendiga este vino que es sangre de nuevo pacto. Gracias, gracias. Bendiga este vino y nosotros bebimos este vino y esperamos cuando tú vienes otra vez a este mundo. Gracias, Padre, por la iglesia. Nosotros, tus hijos, y recibimos con gracias. Bendiga este vino. Дякую, Господи, за любов і за милість Твою, Боже. Дякую, Господи, за це вино, яке є кров Твого нового заповіту. Благослови, Господи, кожне серце, яке буде приймати це вино, Господь. Благослови кожне серце, подивитися в нього, Господи, примиритися, Господи. Благослови зі страхом, Господь, і з великою подякою прийняти це вино. Дякую Тобі, Боже, слава Тобі, Отцю, Сину, Духові Святому. Амінь. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos, hermanos, todos juntos, como de costumbre, en orden, por el pasillo central, y nos vamos por la derecha y luego compartimos todos juntos. Amén.
Al participar de esta Santa Cena, recordamos que no estamos solos, que somos parte de algo más grande, la Iglesia de Cristo. Una familia que crece, que ama y que espera su regreso. En una familia donde hay amor, hay perdón y hay un cuidado mutuo. Participemos, hermanos, todos del pan y de la copa. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Al celebrar, hermano, y a participar de esta cena, todos juntos como familia, recordamos que somos ese pueblo de Dios. Recordamos que ese gran amor inmenso que tiene Dios por cada uno de nosotros, que nos eligió desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, sin ni siquiera nosotros merecerlo. Entonces, comportámonos como ese pueblo de Dios. Como decía nuestro hermano Juan Darío, si eres cristiano, demuéstralo. Somos el pueblo de Dios. José, súbelo un poquito. Vamos a cantar. Somos ese pueblo. Somos el pueblo de Dios. Nuevas de salvación y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Porque los sanos somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar. Somos sal y luz de la tierra, ¿eh? De aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas cumpliendo con esa misión de proclamar el Evangelio. y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu
Oremos al Señor, hermano. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, de verdad, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por amarnos eternamente, Señor. Gracias por darnos ese privilegio de ser tu pueblo, Señor, de formar parte de tu familia, Padre. Gracias, Señor, porque sé que ha sido solamente por tu amor hacia nosotros, no porque ninguno de nosotros así lo merecíamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, con tu misión, con la misión como iglesia, Señor, que somos. No solamente, Señor, tener el privilegio de ser parte de tu familia, sino de comportarnos como miembros de tu familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer ese sostén y ese escudo, Señor, de defensa de tu palabra, de tu verdad, de tu fe, de tu enseñanza, de tu doctrina, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser escuderos unos con otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener empatía por los hermanos, Señor, y aprender a vivir en comunión, Señor, en comunidad, Señor. No viendo nuestras propias necesidades, sino viendo las necesidades de los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender un verdadero concepto, Señor, de lo que es una iglesia, Señor. Que tu presencia, Señor, siempre esté en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre esté ahí como ese ayo. Siempre esté ahí corrigiéndonos, Señor, y guiándonos, Señor, por el camino correcto, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por hacernos parte de tu familia. Y hoy celebramos tu amor, hoy celebramos tu perdón. Como toda familia, como en toda familia, tiene que haber un perdón, tiene que haber un amor, tiene que haber una reconciliación, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque en Cristo y en tu familia eso fue lo que hemos obtenido. Perdón, amor, perdón y reconciliación. Gracias, Señor. Amén. Amén. Nos despedimos, hermanos, de las redes. ¿Ya? Qué rápido.